No sé cuánto tiempo me queda antes de que esto también me alcance. No quiero escribir estas palabras, pero necesito dejar un registro. Tal vez alguien más pueda entender lo que realmente sucedió en aquella casa. La historia oficial habla de un crimen sin resolver, de una masacre que nunca tuvo un culpable. Pero yo estuve allí, y lo que vi me asegura que el horror no terminó con los asesinatos. La casa en Villisca no está vacía, nunca lo estuvo. Lo que ocurre dentro de sus muros es peor de lo que cualquiera se atrevería a imaginar. En la noche del 9 de junio de 1912, la familia Moore y 2 niñas invitadas fueron asesinadas en su propia casa. Josiah y Sarah Moore, junto con sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, y las amigas Ina y Lena Stillinger, fueron brutalmente atacados con un hacha mientras dormían. El asesino, que nunca fue capturado, se movió con una precisión escalofriante. Todas las víctimas, excepto una, fueron golpeadas repetidamente en la cabeza con tal violencia que sus rostros quedaron irreconocibles. La única excepción fue Lena Stillinger, cuyo cuerpo fue hallado en una posición que sugería que había despertado antes de morir. Su ropa estaba desordenada, lo que insinuaba un intento de agresión antes del asesinato. Las pruebas forenses de la época eran limitadas, pero los investigadores encontraron rastros macabros que dejaban entrever algo más que una simple irrupción y asesinato. Los espejos habían sido cubiertos con telas, una lámpara fue colocada de manera extraña al pie de la cama y, lo más perturbador, el asesino pareció haberse tomado su tiempo después de la masacre. Se sentó a la mesa, encendió una lámpara de queroseno y comió tranquilamente un plato de comida de la familia. Luego dejó la lámpara en el suelo y desapareció sin dejar rastro. Se sospechó de varios hombres, incluyendo a un reverendo itinerante llamado George Kelly, quien era conocido por su obsesión con la masacre y su comportamiento errático. Confesó el crimen en un ataque de locura, pero luego se retractó y su testimonio fue considerado poco fiable. Otros sospechosos incluyeron a un senador local, un delincuente de poca monta e incluso un vecino con tendencias violentas. Pero nunca se hallaron pruebas concluyentes. La casa quedó vacía, maldita por la tragedia, hasta que se convirtió en un atractivo para los curiosos y los investigadores de lo paranormal. Las historias de la casa se convirtieron en leyenda. Se hablaba de apariciones, de voces en la oscuridad, de objetos que se movían solos. Algunos testigos aseguraban haber escuchado susurros que repetían nombres o sollozos infantiles en plena madrugada. Un hombre que se atrevió a pasar la noche allí, en 2014 terminó en el hospital después de apuñalarse a sí mismo en el pecho sin ninguna explicación lógica. Decía que algo lo había obligado, que una presencia lo controló. Esto no son solo cuentos. Yo sé que es real, y antes de contarles todo lo que pasó aquella noche, es necesario que sepan cómo llegamos a ese lugar. Cómo nos convencimos de que era una buena idea, cómo sellamos nuestro destino con una simple decisión: cruzar la puerta de la casa embrujada de Villisca. Siempre he sido un escéptico. La historia de la masacre de Villisca me parecía fascinante, sí, pero también absurda en su lado más sobrenatural. En 1912, 8 personas, 6 de ellas niños, fueron brutalmente asesinadas en esa casa con un hacha. Nadie fue condenado por los crímenes y la historia se convirtió en leyenda. Se hablaba de apariciones, de voces en la oscuridad, de objetos que se movían solos. Un sitio perfecto para los cazadores de fantasmas. Mi amigo Eric era uno de ellos. Estaba obsesionado con lo paranormal y convenció a nuestro grupo de pasar una noche en la casa. No era difícil reservarla.
Después de todo, se había convertido en una atracción turística para los fanáticos del horror. Si no crees en nada de esto, ¿podrías al menos darte la oportunidad de comprobarlo por ti mismo?, me dijo. Y así fue como, junto a Eric, su novia Lisa y nuestro amigo Mark, terminamos viajando hasta Iowa con la idea de documentar nuestra experiencia. El viaje hasta Villisca fue largo y monótono. Las carreteras parecían infinitas, rodeadas de campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. A medida que nos acercábamos, el cielo comenzó a teñirse de un tono grisáceo, como si el pueblo estuviera atrapado en una burbuja de tiempo suspendida. Al llegar, nos recibió un lugar pequeño, silencioso, casi olvidado. Las casas de madera, algunas con pintura descascarada, parecían atrapadas en otra época. Cuando llegamos a la casa de los Moore, lo primero que noté fue lo inusual del silencio. No había sonidos de pájaros, ni el zumbido de insectos, ni siquiera el murmullo del viento a través de los árboles. Era como si el entorno mismo contuviera la respiración. Eric bajó del auto con su cámara en mano, ya grabando. «Damas y caballeros», dijo con entusiasmo, «bienvenidos a la casa de la masacre de Villisca». Lisa le lanzó una mirada de advertencia. «No seas irrespetuoso, Eric». Mark permanecía callado, observando la casa con una expresión tensa. «No sé si esto es buena idea». El sol comenzaba a ocultarse cuando cruzamos la puerta principal. En cuanto lo hicimos, el aire se sintió más denso, como si algo invisible nos rodeara. Miré hacia la escalera que conducía al segundo piso y por un instante juraría haber visto una sombra moverse entre los barrotes. No lo mencioné, no aún. Desde el momento en que pusimos un pie en el terreno, el aire se sintió pesado. Había algo en la casa que te hacía sentir observado, como si la misma estructura estuviera al tanto de nuestra presencia. Eric estaba emocionado, grabando con su cámara desde el primer momento. Lisa, aunque algo nerviosa, trataba de mantenerse escéptica como yo. Mark, en cambio, no dejaba de mirar a su alrededor con inquietud. La casa estaba tal como la habían dejado hace más de 100 años. Viejas camas de hierro, juguetes de la época esparcidos por los cuartos de los niños, una Biblia abierta en la mesa de la cocina. Pero lo que nos heló la sangre fue encontrar un hacha apoyada en una esquina, colocada allí a propósito como una mórbida decoración. La primera hora transcurrió entre bromas y exploración. Cada rincón parecía estar impregnado de algo antiguo y oculto. Las paredes crujían con cada paso, y el polvo acumulado en los muebles reflejaba la luz de nuestras linternas en patrones inquietantes. El aire tenía un ligero aroma a cera quemada, como si alguien hubiera apagado una vela momentos antes de nuestra llegada. Lisa susurró. ¿Escucharon eso? Era un sonido débil, como un murmullo. Provenía de las habitaciones de los niños en el segundo piso. Al enfocar mi linterna hacia las escaleras, el haz de luz pareció vibrar, como si algo invisible se interpusiera en su camino. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estábamos solos. La temperatura en la casa descendió de golpe. Se sintió como si el aire mismo se volviera más denso, más difícil de respirar. Lisa se abrazó a sí misma, frotándose los brazos. ¿Sintieron eso?, susurró. Eric, sin inmutarse, siguió grabando, murmurando sobre cómo los cambios bruscos de temperatura eran un indicio clásico de actividad paranormal. El silencio que nos rodeaba era casi absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido de la cámara de Eric y nuestra respiración contenida. Me obligué a reír. No es más que una vieja casa con mala ventilación, dije, aunque mi voz sonó menos segura de lo que hubiera querido. De repente,
Un sonido quebró la quietud, un golpe seco proveniente del piso de arriba. Nos quedamos congelados. Fue un ruido contundente, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Nos miramos entre nosotros, esperando que alguien propusiera una explicación racional, pero nadie dijo nada. Eric enfocó su cámara hacia la escalera y comenzó a subir sin dudarlo. «Vamos, esto es lo que vinimos a buscar». Lisa se aferró a la manga de mi chaqueta, negando con la cabeza. «No deberíamos estar aquí. Algo no está bien». Mark, quien hasta ahora se había mantenido en silencio, habló con voz temblorosa. Yo vi algo en la ventana de la habitación de los niños. Una sombra. Alguien estaba ahí». No me dio tiempo de responder. Un nuevo ruido, esta vez más fuerte, nos sacudió. Un estruendo como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo del piso superior. Eric aceleró el paso y, sin pensarlo demasiado, lo seguimos. El pasillo del segundo piso era estrecho y oscuro, con el techo bajo y las paredes cubiertas de papel tapiz desgastado. Las puertas de las habitaciones de los niños estaban abiertas de par en par, como bocas hambrientas que nos invitaban a entrar. Eric apuntó con la linterna dentro de una de ellas. Había una pequeña cama con una colcha amarillenta. Sobre ella, una muñeca de porcelana estaba sentada, su cabeza ladeada en un ángulo extraño. Parecía observarnos. ¿Esa muñeca estaba así cuando llegamos?, preguntó Lisa en un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, escuchamos algo que nos paralizó. Un susurro infantil, claro como el agua. «Vete». Lisa gritó y retrocedió, tropezando con la pared. Mark jadeó. Yo sentí un escalofrío tan profundo que me dejó clavado en el suelo. Eric, en cambio, parecía hipnotizado. Se acercó a la muñeca, apuntando su cámara hacia ella. ¿Lo oyeron? Esto es increíble. Otro ruido. Esta vez, el sonido de pasos apresurados cruzando el pasillo detrás de nosotros. Nos giramos al unísono, pero no había nadie. El suelo crujió. Algo invisible se movía a nuestro alrededor. «Tenemos que irnos», sollozó Lisa. «Ahora». Eric no la escuchó. Se inclinó más cerca de la muñeca. Y entonces, la puerta de la habitación se cerró de golpe con un estruendo que sacudió la casa entera. Lisa gritó y corrió hacia la puerta, forcejeando con la manija, pero estaba atascada. Golpeó la madera con desesperación. «¡Déjenos salir!». Mark se unió a ella, empujando con todas sus fuerzas, pero la puerta no cedió. Eric, en cambio, seguía grabando, como si no comprendiera la gravedad de la situación. «Esto es increíble. Algo nos encerró aquí. Esto es real». El aire se volvió aún más pesado, como si la habitación estuviera siendo drenada de oxígeno. La muñeca en la cama cayó al suelo sin que nadie la tocara, su cara de porcelana agrietándose con un chasquido seco. Lisa se apartó de un salto. Y entonces se escucharon risas infantiles, primero suaves, como un eco lejano, pero luego más cerca, más claras, nos rodeaban. Las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. La temperatura descendió aún más hasta que nuestro aliento se hizo visible en el aire. El suelo crujió bajo nuestros pies y un golpe sordo resonó detrás de nosotros. Algo estaba en la habitación. Eric giró la cámara lentamente y lo vimos. Una figura alta y oscura, inmóvil en la esquina, como si la sombra misma hubiera tomado forma. No tenía rostro, solo un vacío absoluto donde deberían estar los ojos. Su silueta se deformaba como si la realidad a su alrededor se torciera. Lisa sollozó. Mark retrocedió, tropezando con la cama. Yo intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si aquella presencia nos hubiera clavado al suelo con su sola existencia. Y entonces habló.
Una voz grave y distorsionada emergió de la sombra, retumbando en nuestras cabezas más que en el aire. «Ustedes no deberían estar aquí». Eric dejó caer la cámara. Su rostro se transformó en una máscara de terror puro. «Dios santo», murmuró. La sombra avanzó un paso. Toda la habitación pareció estremecerse con su movimiento. Lisa gritó y se tapó los oídos, como si la voz le estuviera perforando la cabeza. Mark balbuceó una oración entrecortada. Yo apenas podía respirar. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Pero lo que había al otro lado no era el pasillo oscuro que esperábamos. Era algo más. La casa había cambiado. Donde antes estaba la estrecha salida al corredor, ahora se extendía un pasillo interminable cubierto de un papel tapiz que parecía podrido, goteando una sustancia oscura por las grietas. El suelo estaba cubierto de ceniza y un hedor insoportable a carne quemada impregnaba el aire. Las luces de nuestras linternas fallaban intermitentemente, dejando ver fragmentos de lo que parecía ser un espacio imposible, un lugar que no pertenecía al mundo real. Eric, temblando, levantó la cámara y enfocó hacia el nuevo pasillo. Esto no estaba aquí antes. Un sonido de arrastre se escuchó en la distancia, seguido por un sollozo infantil. Lisa negó con la cabeza. No voy a entrar ahí, no podemos. Pero la sombra detrás de nosotros no nos dejaba otra opción. Avanzó otro paso y la temperatura descendió aún más. Mark comenzó a temblar violentamente, sus dientes castañeteaban. Si nos quedamos aquí, nos matará. No tuvimos opción. Uno por uno, cruzamos la puerta hacia el pasillo imposible. Apenas pusimos un pie dentro, la madera crujió bajo nuestro peso como si la casa misma protestara nuestra presencia. A lo lejos, una silueta infantil apareció de espaldas, con los hombros encorvados y el cabello enmarañado cayéndole sobre el rostro. Estaba descalza, sus pies cubiertos de lo que parecían cenizas y sangre seca. Eric, en un hilo de voz, preguntó: «¿Quién eres?». La silueta se movió con un espasmo violento, como si algo la hubiera empujado desde dentro. Y entonces, en un solo movimiento antinatural, giró la cabeza hacia nosotros con un crujido de huesos que nos heló la sangre. Sus ojos eran dos cavidades vacías, oscuras y profundas como pozos sin fondo. Lisa comenzó a hiperventilar. Mark murmuró una oración. La niña abrió la boca, demasiado grande para su rostro, y de ella no salió un sonido humano, sino un chillido agudo y distorsionado que nos atravesó como un cuchillo. La casa vibró, el pasillo entero se sacudió, y las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como si la casa quisiera devorarnos. Corrimos. El pasillo parecía estirarse. Las puertas a los lados se abrían y cerraban solas, dejando entrever habitaciones llenas de sombras retorcidas que nos observaban desde el otro lado. Cada paso era una lucha contra el miedo y la locura. Algo invisible nos tocaba los brazos, los hombros, jalando nuestras ropas. Lisa tropezó y cayó de rodillas. ¡Ayúdenme! Mark la levantó de un tirón y seguimos corriendo. La silueta de la niña nos perseguía, moviéndose en espasmos imposibles cada vez más cerca. Al final del pasillo, una nueva puerta se materializó de la nada. No pensamos, no dudamos, nos lanzamos contra ella. Y todo se volvió negro. Desperté con un zumbido ensordecedor en mis oídos. Todo estaba oscuro. El suelo bajo mi cuerpo era frío y húmedo, como si la casa respirara a través de él. El aire era espeso, cargado de un hedor putrefacto que me revolvió el estómago. Sentí una mano en mi hombro y di un respingo. Era Mark. «¿Estás bien? Estamos vivos», murmuró, pero su voz apenas era un susurro tembloroso. Lisa sollozaba en un rincón, abrazándose a sí misma,
sus dedos crispados sobre sus propios brazos, como si intentara contenerse dentro de su piel. Eric estaba sentado con la espalda contra la pared, su cámara rota en el suelo a su lado. Su mirada estaba vacía, perdida en algún punto de la penumbra. ¿Dónde estamos?, pregunté, pero nadie tenía una respuesta. La oscuridad no era normal. No era simplemente la ausencia de luz, sino una negrura viva, espesa, que parecía deslizarse como un líquido en las esquinas de la habitación. El suelo crujió bajo mi peso cuando intenté incorporarme, pero algo en el aire me hizo contener la respiración. Un crujido resonó en la distancia, un sonido lento y arrastrado, como si algo estuviera moviéndose en el umbral de nuestra visión. Lisa jadeó y señaló algo detrás de mí, su mano temblando. La niña estaba allí, de pie, inmóvil, observándonos desde la penumbra. Sus ojos vacíos parecían absorber la poca luz del ambiente. Su boca se abrió de nuevo, pero esta vez no gritó. Susurró con una voz quebrada y rota, como el sonido de ramas secas partiéndose bajo una bota. No pueden irse. El suelo tembló. La casa rugió con vida propia. Algo invisible nos rodeó, apretándonos como si la misma realidad se contrajera a nuestro alrededor. La puerta por la que habíamos entrado había desaparecido. Y entonces sentimos el aliento helado de algo más grande, algo que nos acechaba desde la oscuridad más allá de la niña, algo que nos estaba esperando. Eric comenzó a murmurar incoherencias. Esto es demasiado. Esto es real. Esto es real. Sus dedos se clavaban en su propia piel, arrancándose pequeñas tiras de carne sin siquiera darse cuenta. Un ruido seco nos hizo girar, un sonido de huesos rompiéndose, de carne desgarrándose con un chasquido húmedo. Lisa dejó escapar un grito ahogado. Mark y yo nos quedamos paralizados. La niña estaba cambiando. Su silueta se contorsionó, su espalda se arqueó de una manera imposible, como si algo dentro de ella intentara salir. Su piel se volvió ceniza, cuarteándose en líneas negras que se extendían como venas podridas. Su boca se abrió aún más, demasiado grande para su rostro, como si fuera una grieta en su propia existencia. Y de esa grieta surgió un sonido que no pertenecía a este mundo, un lamento largo y roto, una mezcla de sollozos y gruñidos guturales que hicieron que nuestras cabezas retumbaran de dolor. Mark reaccionó primero. Me agarró del brazo y me jaló con tanta fuerza que casi caí de bruces. «¡Tenemos que correr!», gritó. ¿Pero hacia dónde? No había puertas, no había ventanas. La habitación era un cubo de sombras vivas, respirando con un ritmo irregular, como si estuviéramos atrapados dentro de un gigantesco pecho que inhalaba y exhalaba con nuestra desesperación. Y entonces la niña, o lo que quedaba de ella, se movió. No caminó, no corrió, simplemente apareció frente a nosotros en un instante, como si el tiempo hubiera colapsado entre un parpadeo. Lisa gritó y cayó de espaldas. Eric se quedó congelado, con los labios entreabiertos en un silencioso ruego. Yo sentí el frío, no un frío común, sino una helada profunda, antigua, que se deslizó por mi columna y se metió en mis huesos. Una voz, no la de la niña, sino algo más antiguo y ajeno, susurró directamente en mi cabeza. No es suficiente. Un golpe, un estallido. La habitación entera se convulsionó y el suelo se fragmentó bajo nuestros pies. Caímos. No sé cuánto tiempo estuvimos en caída libre. El aire rugía a nuestro alrededor, pero no había fondo, solo sombras, solo vacío. Y en ese vacío, rostros, decenas, cientos de rostros deformados, atrapados en la oscuridad, con bocas abiertas en gritos sin sonido. Lisa me agarró de la muñeca en el último segundo. «No me sueltes».
pero el vacío tiraba de nosotros, y en el fondo de todo, en el último rincón de la sombra, algo enorme nos observaba. Y entonces golpeamos el suelo, y todo se volvió rojo. El impacto me sacudió hasta los huesos. El dolor explotó en mi cuerpo cuando golpeé algo sólido, pero no fue el suelo de madera de la casa. Era algo blando, húmedo. Intenté incorporarme, pero mis manos se hundieron en una superficie viscosa. Lisa gimió de dolor a mi lado. Mark jadeaba tratando de recuperar el aliento. Eric no se movía. El aire aquí era distinto. No había olor a polvo ni a madera vieja. Olía a podredumbre, a carne descompuesta. Parpadeé, intentando enfocar la vista. La oscuridad seguía envolviéndonos, pero ahora había algo más. Estábamos sobre un suelo de carne. Pulsaba bajo nosotros como si estuviéramos sobre el pecho de un ser vivo. Un líquido negro y espeso se filtraba entre las grietas de aquella pesadilla de carne y huesos. Intenté apartarme de la superficie, pero cada movimiento hacía que el suelo gimiera, como si sintiera dolor. Lisa comenzó a sollozar de nuevo. No, no puede ser real. Esto no puede ser real. Mark la abrazó con fuerza, pero su mirada estaba fija en algo más adelante. Lo seguí con la vista y sentí mi garganta cerrarse. Había figuras en la penumbra, decenas de ellas, pequeñas y encorvadas, con cabezas ladeadas y extremidades retorcidas. Sus ojos eran pozos de sombra, parpadeando como si la luz jamás hubiera tocado sus rostros. Y al fondo, una silueta más grande. El mismo ser que nos observaba en el vacío. No tenía un rostro, pero sabíamos que nos miraba, nos estudiaba. Su presencia hacía vibrar el aire con un zumbido inhumano, como un millar de voces susurrando al unísono. Lisa gimió y se tapó los oídos. Mark respiraba entrecortado. Eric seguía inmóvil. Entonces, la voz surgió de todas partes. «Ustedes son míos». El suelo bajo nosotros se abrió y comenzamos a hundirnos. No sé cómo sobreviví, no sé cómo escapé. Mis recuerdos de lo que ocurrió después son fragmentos distorsionados, imágenes sueltas que me atormentan en mis sueños. Recuerdo las manos de Lisa aferrándose a mí, su voz suplicando que no la soltara. Recuerdo el grito de Mark perdiéndose en la oscuridad. Y recuerdo el rostro de Eric, o lo que quedaba de él, antes de que fuera arrastrado a la negrura. Pero yo desperté fuera de la casa. El sol estaba saliendo, el pueblo aún dormía. Mi cuerpo estaba cubierto de tierra y sangre seca, mis uñas rotas, mis piernas apenas respondían. La casa seguía en pie, intacta, como si nada hubiera pasado. Corrí sin mirar atrás. La policía me encontró vagando por la carretera horas después. Me hicieron preguntas. ¿Dónde estaban mis amigos? ¿Qué nos había pasado? No tuve respuestas para ellos. El informe oficial dice que fui encontrado en estado de shock, deshidratado y delirando, que la casa estaba vacía cuando entraron a buscar a los demás, que nunca hubo rastro de Lisa, Mark o Eric. Pero yo sé la verdad. Intenté olvidarlo. Me mudé lejos, cambié de vida, pero la casa no me dejó ir del todo. A veces, cuando me miro en el espejo, veo algo moverse detrás de mí. Escucho susurros en la noche, y en mis sueños sigo cayendo en aquel vacío sin fin. Hace unos días recibí una llamada. Al contestar, solo escuché una respiración entrecortada y una palabra que me heló la sangre. Padre. Entonces, las luces de mi casa comenzaron a parpadear y el reflejo en el espejo me mostró algo que no debería estar allí.